Hola, soy Valeria Palma y junto a mi hermano Andy les damos la bienvenida a nuestra reunión general del día de hoy. Así es, Valeria. Un saludo a todos nuestros amigos que nos acompañan en la reunión de hoy. Valeria, cuéntanos un poco sobre ti. Yo tengo 17 años y actualmente acabo de iniciar mi carrera universitaria de Derecho en la USMA. ¿Tú, Andy? Bueno, mi nombre es Andrés Palma, estoy en el Pan American School, estoy en décimo. Hoy tenemos una reunión muy especial. Para todos los que están interesados, en las reuniones nos pueden escribir a la oficina@grupocallebelén.com. Andy y yo formamos parte del grupo juvenil New Generation de 13 a 17 años de edad. Y el día de hoy estamos de fiesta. Andy, cuéntanos por qué estamos tan contentos. Sí, Valeria, estamos súper contentos porque hoy New Generation crece. Sí, tenemos 9 amigos que vienen de Campeones para Cristo, que vienen a formar parte de New Generation, que están por cumplir los 13 años. ¡Adelante! Hola a todos, mi nombre es Ana Gabriela Bordillo. Mi nombre es Valentina Ceballos. Bruno Sánchez. Daniel Rodríguez. Esteban de Freitas. Abraham Herrera. Miguel Chevalier. Daniela Chavarría. Hoy pasaremos a formar parte del grupo de adolescentes de New Generation de 13 a 17 años. Estamos muy felices. Antes que nada, le queremos dar gracias a Dios por todo el tiempo que nos ha dado en Campeones. También queremos agradecer a todos nuestros maestros que nos enseñaron la palabra todos estos años. Hemos aprendido mucho y ahora estamos listos para pasar. Te esperamos en nuestro Get Together vía Zoom después de la reunión en donde tendremos un evento de graduación. Donde pasaremos oficialmente a formar parte de New Generation. Te esperamos al final de la reunión. No se lo pierdan. Felicidades, chicos, estamos muy contentos de tenerlos en New Generation. Este es un gran paso. Así es, invitamos a todos a que se unan a la graduación oficial vía Zoom, el Get Together, y el link estará bajo la descripción de este video. Buenas tardes, saludos a todos amigos. Estamos contentos porque hoy tenemos una reunión súper especial. Quiero felicitar a todos los papás y a los chicos de Campeones para Cristo que están pasando a New Generation. Ahora al final de la reunión vamos a tener un get together donde vamos a compartir juntos y celebrar esto. Y quiero agradecer y felicitar a los papás de estos casi 10 jóvenes que están tomando el reto de criarlos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a iniciar el día de hoy con la palabra de Dios. Le pedimos a Dios que abra nuestros corazones y que haga que su palabra crezca en nuestras vidas y dé fruto, como dice la Biblia, cual a 100 por uno. Para iniciar el día de hoy tenemos una historia que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, y es precisamente alrededor del año 1000 antes de Cristo. Es la época más floreciente de Israel como nación, es una época de abundancia, es una época donde el rey Salomón es el gobernante y Israel se había convertido en el imperio más importante de la región, incluso más importante que el imperio asirio y el imperio egipcio. Era, digamos, el centro de la civilización en ese momento que vivía el rey Salomón. Dice que la riqueza era tan grande que en Jerusalén la plata era como piedras. Dice incluso que el rey Salomón se había hecho tan famoso por su sabiduría que los gobernantes de las otras naciones venían solo para escuchar la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Dice que incluso es el tiempo donde Salomón, lo dice la Biblia, construye el gran templo del Señor y construye el palacio del rey. Y vemos que, y lo describe muy claramente, cómo Salomón tenía un trono de 6 gradas hecho de marfil recubierto de oro con leones, con figuras de leones a los lados. Era una cosa impresionante, floreciente, una nación que iba avanzando de una manera muy importante. Sin embargo, en el capítulo que vamos a analizar hoy, que es el capítulo 12 de Primera de Reyes, vamos a ver cómo tan pronto muere el rey Salomón, ¿ok? Pero casi que inmediato, no pasó ni un año, el reino, el gran reino de Israel pasa por una destrucción de su economía, de la civilización, del reino consolidado que tenía, y viene a caer en una de las peores crisis que ha tenido el pueblo de Israel en la historia.
El reino de Salomón se divide en dos, en el reino del norte y el reino del sur, y vemos un descalabro total de la economía de Israel, del bienestar del pueblo de Dios. ¿Y qué sucedió allí? Me llama muchísimo la atención por qué ese descalabro sucedió, por qué los israelitas no pudieron evitarlo, qué fue lo que sucedió, que siendo Israel un ente tan importante en la civilización mundial, siendo tan próspero, vino a caer en esa desgracia que vemos a partir de ese momento, cómo se divide el reino. Y yo creo que hoy el Señor nos quiere enseñar a nosotros sabiduría para entender qué cosas no debemos hacer y qué cosas sí tenemos que hacer para seguir avanzando como familias, como padres, como iglesias, como nación, en medio de tiempos complicados. Y entonces aquí es donde muere el rey Salomón. Inmediatamente ponen a Roboam, su hijo, como rey, y el pueblo de Israel se reúne y citan al nuevo rey y le preguntan, bueno, rey Roboam, queremos saber cuál va a ser tu estilo de reinado, cuál va a ser tu estilo de liderazgo, queremos saber si vas a venir literalmente a poner mano dura como un déspota o vas a venir a tratarnos bien, queremos saber. Así que él le dice, yo voy a regresar en 3 días y les voy a contestar. Así que Roboam se va a donde algunas personas para hacer consultas de qué respuesta iba a dar al pueblo. Él podía venir con una respuesta, bueno señores, voy a venir con mano dura y ahora ustedes van a ver lo que es el yugo de la opresión. O podía venir diciendo, miren, yo voy a estar para servirles, para ayudarles. Y esa era la disyuntiva que tenía Roboam. Así que Roboam, como un rey joven, teniendo esa presión de ser un rey importante como lo era su padre, viene y empieza a pedir consejos a algunas personas. Y es aquí donde nos centramos y empezamos en este primer versículo en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 6. Dice, entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Miren que el primer lugar donde va Roboam a pedir consejo es a los ancianos del rey Salomón. Estas eran personas con muchos méritos. Ellos eran los ancianos consejeros del rey Salomón. Es decir, ellos habían sido aquellas personas que habían estado en el círculo cero del rey más importante del mundo en aquella época, y no solo el rey más importante, sino el rey más sabio. Estas personas eran personas de prestigio, de renombre, de mucha experiencia, no eran cualquier consejero de cualquiera de las naciones que conocemos incluso en la historia, eran las naciones del rey, eran los consejeros del rey más sabio del mundo. Así que aquí está Roboam pidiendo consejo a gente que tenía mérito, que tenía peso. Y también estos ancianos, consejeros de Salomón, no solo tenían el mérito, sino que representaban el consejo de sabiduría, representaban consejo de cordura, representaban el consejo de bien. Y lo que ellos le dicen a Roboam es, si tú fueres hoy delante del pueblo y los sirves y les respondes con buenas palabras y les hablares, ellos te van a servir para siempre. Roboam, háblales bien. Diles que tú estás para servirle. Dile que este tiempo que viene va a ser un tiempo de paz, que confíen en ti. Eso es lo que les dice el consejo de sabiduría de los ancianos de Salomón. Sin embargo, llama la atención cómo Roboam no se queda allí, sino que va a pedir ahora consejo a otro colectivo, a otro grupo de gente, que yo le llamo el consejo de los jóvenes. Miren, acompáñenme aquí al versículo 6 de este mismo capítulo. Y dice, pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Entonces, vemos qué interesante cómo Roboam va a donde este consejo de ancianos con gran experiencia, después se voltea a donde este consejo de jóvenes, dice que eran gente que se había criado con él y que estaban delante de él. Entonces, ¿qué méritos tenían? Bueno, eran personas de cierta confianza,
sabemos que eran relativamente jóvenes, pero representaban un consejo de imprudencia y un consejo de destrucción, porque lo que ellos le dicen a Roboam, le dicen: mira, Roboam, tú trata a esa gente con mano dura, que te respeten. Tú vas a ir y le vas a decir: mi padre los castigó a ustedes con azote, pero yo los voy a castigar con escorpiones. Así que aquí o me obedecen porque aquí mando yo. Literalmente eso fue lo que le dijeron los jóvenes, un consejo de destrucción, un consejo, por el contrario, el consejo de los ancianos, que era un consejo de sabiduría, de paz, de bienestar, de bien. Este era un consejo encaminado al mal, a la destrucción. Y creo que esa misma disyuntiva, esa misma dualidad de opiniones, de pensamientos, esa tensión, nuestros jóvenes, nuestros hijos, y le hablo ahora a los padres en este momento, nuestros hijos se enfrentan cada día a esa dualidad de consejo. Por un lado, nosotros como padres tratando de darles un consejo de bien, cuántas veces no hemos orado por ellos, cuántas veces no les hemos hablado al corazón y les hemos pedido que busquen la palabra de Dios, cuántas veces no hemos buscado que sigan el consejo del bien, como los ancianos de Israel. Pero por otro lado están los amigos, está el mundo, están las influencias, está el internet, está el YouTube, están todas estas influencias que de alguna manera a través de ellas se cuela el consejo del mal también. Se cuela el consejo que los lleva a un camino de destrucción. Y este tema es serio, mis amigos, porque son las realidades. Estamos perdiendo a nivel mundial la juventud para Cristo. No podemos perder a nuestros hijos para el Señor. Y aquí está Roboam ante esta disyuntiva y llama la atención, y dice en el versículo que les acabo de leer que básicamente Roboam dejó a un lado el consejo de los ancianos y se volteó y le hizo caso a los jóvenes y hizo caso al consejo de destrucción, es decir, se fue por un mal camino. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Qué fueron las circunstancias que provocaron que él tomara una decisión como esta? Y yo quiero hablarle de lo que descubrí aquí, de lo que el Señor nos quiere hablar hoy, de los errores que cometieron los ancianos de Israel, y errores que nosotros podemos evitar si queremos llevar a esta nueva generación que hoy estamos celebrando casualmente el pase de muchos de ellos a una nueva etapa, si queremos llevar a esta nueva generación hacia los caminos de Dios. Y veamos qué fue lo que sucedió en el versículo 6. Dice: entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y quiero que subrayes algo interesante. Dice: el consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre. ¿Qué era lo que había sucedido con estos ancianos? ¿Por qué ellos no habían podido influenciar positivamente a Roboam? Porque eran los ancianos de su padre Salomón. Porque eran personas que habían perdido total conexión con la nueva generación. Ellos se habían enfocado, eran el círculo cero del rey Salomón, que era un viejo en ese tiempo. Ellos se habían enfocado en estar con él, en acompañarlo, pero se habían olvidado de influenciar a los más jóvenes, a la nueva generación. Aquí vemos lo que sucede en realidad en muchas de nuestras iglesias, en muchas de nuestras casas, familias, etcétera, cómo a veces no ponemos la atención donde debe estar. Estos ancianos tal vez nunca tomaron el tiempo para sentarse con Roboam, tal vez nunca pensaron que él hubiese sido entre todos los hijos de Salomón el próximo rey de Israel. Lo cierto es que Roboam no los veía como sus consejeros. Mira que dice que eran los ancianos consejeros de su padre. Es decir, bueno, ustedes pueden ser muy inteligentes, pueden tener mucha sabiduría, pero él los veía como algo externo a él, los veía como consejeros de su padre, como consejeros de una antigua generación. Y yo creo que eso muchas veces nos pasa y nos vamos distanciando de las nuevas generaciones. Recuerdo cuando yo era pequeño, y esto se lo he contado a algunos jóvenes,
en el lugar donde yo iba y me reunía por muchos años, que mis papás nos llevaban a escuchar la palabra de Dios. Por muchos años me decían Junior me decían, Junior me decían, o me decían Jorgito, y no, nadie se interesaba por aprender mi nombre, por dedicarme atención. Entonces yo iba a este lugar y yo no lo veía como un lugar que era para mí, sino lo veía como el lugar donde mis padres se reunían y ellos buscaban la palabra de Dios. Realmente no me podía identificar con ese lugar porque tampoco sentía que la gente, digamos, me ponía atención. Y eso es parte también de la cultura latinoamericana que nosotros tenemos. Y recuerdo cuando estábamos muy pequeños y nos fuimos con mi papá, que él estaba estudiando una maestría fuera en otro país. En este país vivimos casi 2 años y recuerdo cómo en ese lugar yo llegaba y me metía en las conversaciones de los adultos, hablaba y ellos me ponían atención. Te ponían atención y te hablaban. A un niño lo atienden. Sin embargo, recuerdo, tenía como 5 o 6 años, regresé a Panamá. Lo primero que me dijeron mis abuelos, etcétera, me dijeron: cuando los adultos hablan, los niños se callan, ¿ok? Y empezaron a tratarme de esa manera. Cuando llegaron de mi abuela, yo no sabía de esto, empezó a hablar en una lengua extraña, era jeringonza. Todos ustedes aquí en Panamá se acuerdan cómo hablaban los abuelos cuando no quieren que los niños escuchen cosas que los adultos están hablando. Pero de alguna manera esas cosas fueron mermando mi personalidad y yo, de ser un niño súper extrovertido, regresé a Panamá no queriendo hablarle a nadie, porque a veces nosotros como adultos no nos enfocamos en esas nuevas generaciones. Y aquí estaban estos ancianos que no pudieron tener conexión con este joven Roboam, porque habían perdido todo tipo de vínculo con él. Pero ¿a quién sí le puso caso Roboam? Y leamos el versículo 8, dice: pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió el consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Miren este versículo, qué interesante. Dice que él le hizo caso a estos jóvenes, y subraye, porque se habían criado con él y estaban delante de él. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué estos jóvenes sí tuvieron esa influencia con él? Es porque habían estado cerca, porque se habían criado con él, porque estaban delante de él, porque eran relacionables a él, eran personas que habían dedicado tiempo, estaban cercanos. Y como padres, aquí viene un poco el mensaje para nosotros hoy. Tenemos que tener esa conexión con nuestros hijos. Tenemos que poder aprovechar este tiempo cuando aún podemos para generar ese espacio, esas conexiones que realmente, así como Roboam sentía que esos jóvenes estaban alrededor de él, que habían crecido con él, ¿por qué no nosotros dedicarle ese tiempo para poder tener esa confianza en nuestros hijos? Y ahora mismo, en este momento que vivimos de la pandemia mundial, es un momento preciso que creo que ha sido una oportunidad de Dios para que todos nosotros podamos estar más tiempo con nuestros hijos. Y qué mejor oportunidad para tener esas conexiones. Yo le hablaba a los líderes juveniles hace algunos días, los líderes de nuestros grupos de jóvenes, y les decía, amigos, tengan tiempo para estar con sus jóvenes, para tener tiempos de conexión, para conectar, para generar confianza. Si ustedes no lo hacen, van a ver otras personas afuera hablándole a los oídos de estos muchachos para influenciarlos para el mal. Así que dediquen tiempo para llamarlos por Zoom, para tener esos espacios tal vez 1 a 1. Pero te voy a decir algo, sería súper injusto que yo le pida eso a nuestros líderes de jóvenes y no le pidiera a las personas que más oportunidad de influencia y más responsabilidad tienen en la influencia de sus hijos, que son sus padres. Papás, no hay más nadie en este mundo que tenga la oportunidad de oro que tú tienes con tus hijos hoy. No hay nadie más que haya sido diseñado para generar ese espacio de conexión con tus hijos, ese espacio que te permita generar confianza y cuando venga el momento de tomar una decisión difícil, y sí, él va a tener gente que le va a hablar al oído, como esos jóvenes que lo estaban influenciando hacia el mal,
pero tú vas a poder entonces tener un espacio de conversación con ellos donde ellos te van a poder escuchar porque tú te tomaste el tiempo, te tomaste la atención y el interés de ganar su confianza. Entonces, esta es una invitación y yo quiero ver ya familias no más enfocadas no solamente en construidas alrededor de los adultos, sino familias construidas y diseñadas para criar jóvenes, enfocadas en esta siguiente generación, que fue algo que no hicieron los ancianos. Quisiéramos ver iglesias y grupos cristianos enfocados todos en los jóvenes, enfocados en estas siguientes generaciones, en generar conexiones con ellos. Esos ancianos veían a ese niño Roboam y probablemente nunca se imaginaron que ahí estaba el futuro del pueblo de Israel. ¿Y sabes qué vino a suceder? Por esa falta de conexión, catastróficamente esa nación vino a caer en una ruptura muy grande que afectó por muchas generaciones el futuro del destino del pueblo de Israel. Pero hoy tal vez estamos a tiempo. Yo le quiero hablar a esos padres que tienen jóvenes adultos ya grandes. Mira, nunca es tarde para generar conexiones con tus hijos, para generar conexiones con los jóvenes. Nunca es tarde para tomarse un cafecito con ellos, para una buena llamada. No perdamos el tiempo y aprovechemos esto que el Señor nos está dando. Así que quisiera hacer una oración por nosotros, por todos los padres que están aquí, para que el Señor nos dé la sabiduría, nos dé la oportunidad, nos dé las herramientas y las estrategias para poder generar esas conexiones que no tuvieron los ancianos de Salomón con Roboam. Oremos. Señor, te damos gracias y te pido que este nuevo tiempo sea un tiempo muy especial, donde nos enfoquemos en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, donde entendamos como padres la responsabilidad. Te pido que nos des las herramientas, Señor. Te pido que nos des la valentía, las palabras, los espacios, Señor, para poder realmente hacer nuestro trabajo como padres, como iglesias, como grupos cristianos. Gracias, Señor. Amén, amén. Ahora vamos a una canción y les invitamos con el grupo de música de Calle Belén. Muchas bendiciones. Cristo, mi buen pastor, responde
Qué reunión tan especial la de hoy, ¿no creen? Claro que sí. Ahora los invitamos a que nos acompañen al Get Together para recibir a nuestros chicos que hoy llegan a New Generation. Los esperamos en la próxima transmisión de Calle Belén. Nos vemos pronto. Hasta luego.